esta oportunidad vamos a trabajar el teorema de Pitágoras. Vamos a entender el teorema de Pitágoras y cómo se aplica en la solución del triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces, como dije anterior, hoy ¿cuál es el logro? Vamos a interpretar el teorema de Pitágoras. Pero como vamos a hablar de triángulos, vamos a recordar el concepto de triángulo. ¿Qué es un triángulo? Una figura geométrica formada por tres segmentos consecutivos cerrados. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿en cuáles triángulos se aplica el teorema de Pitágoras? Les vamos a recordar todos los triángulos. ¿Listo? Vamos a recordar primero y después determinamos en cuál triángulo se aplica. Entonces, primero, recordemos los tipos de ángulos. Cuando nosotros tenemos un ángulo que mide 90 grados, lo llamamos ángulo recto. Si es mayor a 90 grados, lo llamamos obtuso. Y si es menor, agudo. Con base en estos ángulos, nombramos los triángulos. Entonces, ojo, el que tenga el triángulo recto, el que tenga el ángulo recto, ¿cómo lo vamos a llamar? Triángulo rectángulo, porque tiene el ángulo recto. Ojo, si en el triángulo todos los ángulos son agudos, quiere decir que todos miden menos de 90, el triángulo lo vamos a llamar acutángulo. Y si el triángulo tiene uno de sus ángulos mayores de 90 grados, lo vamos a llamar obtusángulo. Así se clasifican los triángulos de acuerdo a sus ángulos. Pero recordemos también, como para tener en cuenta, que los triángulos también se pueden clasificar dependiendo de sus lados. Por ejemplo, si tienen los tres lados iguales en medida, se llama triángulo ¿qué? Equilátero. Si solo dos de sus lados son iguales, los llamamos isósceles, y si no tienen ninguno de sus lados iguales, los llamamos escaleno. Ahora, para trabajar el teorema de Pitágoras, solamente se puede aplicar en triángulos rectángulos. Quiere decir que tienen un ángulo recto. ¿Cuáles son los elementos del triángulo rectángulo? Digamos acá, tranquila. Entonces acá, mire, los dos lados que forman el ángulo recto los vamos a llamar catetos, dependiendo de su medida. El más grande, cateto mayor, al más pequeño, cateto menor. Al lado que está al frente del ángulo recto lo vamos a llamar hipotenusa. Teniendo esas consideraciones, entonces ahora sí vamos a pasar a determinar lo que planteó Pitágoras. Antes de eso, recordemos cómo se calcula el área de un cuadrado. Si yo tengo un cuadrado del lado A, ¿cómo hallo el área de ese cuadrado? Multiplicando los lados. A por A me da A a la 2. Entonces ahora, voy a graficar un triángulo rectángulo. Recuerden que tengo un ángulo recto. Voy a graficar cuadrados en sus lados. Cuadrado acá y cuadrado acá. Listo. Voy a nombrar con cualquier letra sus lados. En este caso llamé este P, este lado Q, este lado R. Y también voy a nombrar las áreas en cualquier orden. Voy a llamar esta área 1, voy a llamar esta área 2, voy a llamar esta área 3. Con base en esta consideración de que el área es igual al producto de los lados o lo mismo al lado al cuadrado, ¿cómo quedaría el área de cada uno? Por ejemplo, el área de A1, si esto es R, ¿cuánto mide este? R también. Entonces el área sería R al cuadrado. A su vez, en el área 2, si esto mide P, también esto mide P. Quiere decir que su área, ¿cuál sería? P cuadrado, P a la 2. Y aquí del área 3, si esto mide Q, esto también mide Q. ¿Sí? Al multiplicar los que me da el área 3, me da Q cuadrado, Q a la 2. Muy bien, ¿qué establece Pitágoras? Pitágoras establece que el área mayor, el área que se forma en la hipotenusa, es igual a la suma de las áreas que se forman en los catetos. En otras palabras, o resumiendo y concluyendo, el área del cuadrado que se forma en la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados que se forman en los catetos. Quiere decir entonces que el área 1 va a ser igual al área 2 más el área 3, la suma de estas dos áreas. Área 2 más área 3. Reemplacemos área 1 por R2, área 2 por P2 y área 3 por Q2. ¿Qué obtengo? Que R al cuadrado, o sea la hipotenusa al cuadrado, es igual a P cuadrado más Q cuadrado. O sea, cateto, uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Cómo puedo leer yo esto entonces? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esta es la relación cuando me preguntan por la hipotenusa.
Listo. Si me preguntasen por un cateto, por ejemplo por P, ¿qué hago con Q? Que es positivo, ¿cómo pasa al otro lado? Negativo, entonces me quedaría r al cuadrado menos q cuadrado. De la misma manera, despejando q cuadrado, me queda igual a r cuadrado menos p cuadrado. Concluyendo, si a usted le preguntan por la hipotenusa, la relación es positiva. Si a usted le preguntan por uno de los catetos, la relación es negativa, con menos. Ahora vamos a realizar una aplicación. Tengo este triángulo. 4 metros, 7 metros, me piden hallar la distancia R. ¿R corresponde a qué? ¿A un cateto o a la hipotenusa? A la hipotenusa, entonces aquí la relación debe ser positiva. ¿Cómo es la relación del teorema de Pitágoras? Entonces me dice que R cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 7 al cuadrado. Como yo necesito los valores de R y no de R cuadrado, siempre al último le debemos sacar ¿qué? La raíz cuadrada. Entonces obtengo que R es igual a raíz cuadrada. ¿Cuánto me da el 4 al cuadrado? 16. 7 al cuadrado, 49. Para operar esto en la calculadora, debes ponerle los paréntesis después de la raíz. Opero y obtengo una R igual a 8,1 metros. Este sería en el caso tal que me preguntasen por la hipotenusa. Ahora, miren en este caso, aquí me van a preguntar por un cateto. Miren, si la hipotenusa mide 8, el otro cateto mide 5, ¿cuánto vale el cateto X? Yo puedo aplicar directamente la relación. ¿Cómo? X, que es lo que voy a encontrar, es igual, raíz cuadrada, abre paréntesis, de primero la hipotenusa de los lados, pero recuerden, como vaya la hipotenusa, la relación es más o con menos. Con menos. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces me quedaría raíz cuadrada, abre paréntesis, 8 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Cierro paréntesis, opero y obtengo un valor de X de 6,2 metros. ¿Me hice entender, mis queridos educandos?